El 21 de junio de 1976, la vida de Rafael Pacheco Pérez cambiaría por completo, luego de aparentemente ser secuestrado por extraterrestres mientras se encontraba tomando clases de vuelo en la Ciudad de México. El caso ha sido investigado por diferentes instancias a lo largo del planeta, pero nadie ha podido explicar lo que ocurrió aquel día, en el que, de pronto, Rafael comenzó a transmitir un mensaje para la humanidad con una voz lúgubre, mientras aparentemente seres de otro mundo lo tenían bajo su control. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues sean bienvenidos a un programa más de Dimensiones Podcast por Escena Radio. Y esta noche vamos a estar hablando de temas relacionados con el fenómeno OVNI y demás historias misteriosas, testimonios que traemos aquí en el programa. Y pues esto va a estar bastante bueno, como todos los días de transmisión. Está conmigo Isaac apoyándome en los micrófonos. Hola, aquí hablando de uno de los temas que me llama la atención, más que nada por cómo se está abordando, con evidencia de todo tipo, y creo que eso es lo que lo hace más perturbador, como para que no duerman este viernes de mundial. Exactamente, entonces, bueno, es justo, se ha dado muchísima actividad en cuestión OVNI en los últimos meses en nuestro país. Avistamientos que han tenido como lugar en diferentes puntos de la ciudad. Uh-huh. Santa Fe, Toluca, Polanco, en Ecatepec, Iztapalapa, en Chimalhuacán. Entonces, bueno, tenemos como historias de diferentes puntos del país que están como que resonando junto con evidencias, como menciona Isaac, y hablando justamente de este fenómeno OVNI y toda la información que también ha dado pues el Pentágono desde raíz en que se aceptó abiertamente pues la existencia de los aliens. Sí. Tenemos varias sorpresitas durante el programa. Espero que no se vayan a asustar mucho y que lo tomen desde el punto de vista científico, misterioso, pero... yo sí espero que se asusten, la verdad. Para eso es este programa. La verdad es que sí traemos como varios testimonios, entre ellos pues 2 testimonios que son reales, de una chica que al parecer fue abducida, y otro testimonio de un chico que también al parecer tuvo pues en esta semana recientemente, el día martes para amanecer miércoles, al parecer fue testigo de un avistamiento. Y bueno, antes que nada hay que entrar de lleno a la primera historia que tenemos esta noche, que es la que acabamos de leer de Checo Pérez. Así es, Checo Pérez. Pues este personaje ha dado mucho que hablar y a últimas fechas también. La verdad es que ya va a ser aniversario. Su historia es muy interesante. Todo lo que fue como pues el contacto que él tuvo a raíz de pues la vivencia. Checo Pérez pues era un piloto que tenía una avioneta y pues él afirma que fue secuestrado y que inclusive los seres extraterrestres pues hablaron a través de él, ¿no? Lo curioso está en que, bueno, se menciona que estaba tomando una clase de aviación y sí, efectivamente, pero lo que estaba haciendo en ese preciso momento que ocurrió el incidente fue una prueba para probar motores y todo. Ya obviamente es una como última prueba definitiva para recorrer una distancia más larga, porque ya se había hecho prueba, ¿no? Previamente. ¿A qué voy con esto? No iba a experimentar si funcionaba o arrancaba o no el avión, ¿no? O la avioneta en este caso, sino lo que quería comprobar era pues el soporte a distancia, ¿no? Lo hizo, se subió y resulta que cuando se subió, no sé si sepan la mayoría de nuestra audiencia, de nuestros radioescuchas, cualquier objeto volador en este país, y en cada país, tiene que ser monitoreado por una torre de control. Así es. No puede existir nada que esté sobrevolando los aires sin que tenga un registro. Esto inclusive aplica para drones. En la actualidad estamos hablando de los 70, no existían los drones como tal, pero pues sí aviones, avionetas, helicópteros y demás. Lo maneja desde una torre de control y se pierde comunicación durante una hora. Desaparece por una hora y reaparece volando los cielos de Acapulco. Y en ese lapso de tiempo se registra la interferencia y por su propia voz habla. Y se escucha el audio que tenemos a continuación. El piloto está agnóstico a través de él mismo, está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Es su voz, él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No le importaba mucho
comentan que la transmisión fue captada en la frecuencia de 118.5 MHz, donde se escuchó una voz pausada y envolvente, ¿no? Sin embargo, lo que más llamó la atención, pues, fue la manera tan fluida en la que esta voz, pues, manejaba el inglés y el alemán. Aparte del español. Decía frases, pues, como muy claras, bastante claras, que se entendía como muy, el mensaje que querían dar estaba como muy entendido, y lo raro es que cómo fue a aparecer hasta Acapulco, ¿no? Sí, sobre todo en el lapsus de tiempo que comentan que fue 1 hora, y todos sabemos que de Chimalhuacán a Acapulco es muchísimo más tiempo, por mucho que esté sobrevolando en el aire, inclusive hay gente que viaja en avión, ¿no? Y aún así se lleva su tiempo, y esto fue así en 1 hora, menos de 1 hora aproximadamente. Entonces, no sé, yo simplemente el hecho de escuchar lo que dice, el tono con lo que lo dice, esa voz pausada, tétrica, ya me deja con mucho que pensar esta noche. Bueno, dicen, al aterrizar el piloto fue sometido a revisiones médicas y psicológicas, no se detectaron drogas, alcohol ni indicios de enfermedad mental. Lo cierto es que Pacheco nunca volvió a volar después de aquella experiencia. La historia fue retomada por la ciencia nacional e internacional, generando toda clase de especulaciones y debates. Algunos investigadores sugirieron que se trató de un episodio de trance o disociación provocado por estrés y fatiga. Otros hablaron de una posible alucinación colectiva y los más atrevidos defendieron la hipótesis de un contacto real con seres extraterrestres. Han pasado casi 5 décadas desde aquel vuelo y el caso sigue rodeado de misterio. No existen pruebas concluyentes de que haya sido contacto con inteligencias de otro mundo, pero tampoco hay explicaciones que logren descartar completamente lo ocurrido. Hoy la historia de Rafael Pacheco Pérez sigue viva como uno de los episodios más fascinantes de la ufología mexicana, una señal inquietante de que quizás en efecto no estamos solos en el universo. Pues sí, está cruciado todo esto. No sabría dar una explicación coherente o satisfactoria para la comunidad científica o para la comunidad agnóstica, porque junto con los demás casos e historias que tenemos esta noche, creo que no hay una forma de justificar o de tratar de desmeritar pues estas narrativas. Sí, y justo por ejemplo ahora que estamos en toda esta época mundialista, algunos digamos investigadores del fenómeno o hasta videntes han como descrito que justo en estas fechas va a haber muchas revelaciones, ¿no? Tanto de experiencias paranormales como de experiencias pues extraterrestres, ¿no? Últimamente también se han dado muchos avistamientos sobre razas alienígenas que también han querido hacer contacto con pues los mismos personajes de la política, ¿no? Apenas estábamos viendo en TikTok un personaje que me parece que es político del Pentágono, creo que sí, que aparece con una máscara. Pareciera que trae una máscara y debajo de esta máscara tuviera como otra especie de piel. No sé, fue algo muy extraño. Me parece que le estaban haciendo una entrevista y fue muy raro porque literalmente parecía que trajera una máscara debajo, ¿no? Justamente estaba hablando de la relación geopolítica de Estados Unidos con otro país, que no puedo mencionar, en cuestión a la venta y transporte de armas. Entonces sí fue muy curioso porque muchos mencionan que a lo mejor es la sombra que le hace su cuello por la iluminación y demás, pero no sé. A mi forma de ver las cosas, y esto no lo digo como una forma escandalosa o demás, sí se nota muy descaradamente que se trata de una máscara de esas de Walmart. Sí, de esas máscaras que están como sobrepuestas. Y bueno, ya sabemos que hoy en día, por ejemplo, hemos avanzado tanto en cuestión de efectos especiales también, que pues hay máscaras súper realistas, ¿no? Donde puedes ponerte como una máscara y adquieres como la personalidad de que quieres, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, por allá en Asia, de pronto anda mucho de moda que te ponen máscaras de chicas asiáticas y crean sus personajes, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, estamos súper avanzados en cuestión de efectos especiales, pues no dudo ni tantito que pudiese darse, ¿no? Pero como por qué o para qué, ¿no? En ese caso, ¿no? Luego del Pentágono. Exacto, luego del Pentágono. Es que, ¿qué creen? Que, por ejemplo, hay como varias leyendas donde se habla que acerca del incidente en Roswell, los extraterrestres o la nave espacial que aconteció en ese lugar, en realidad ellos seguían teniendo contacto con estos seres. O sea, toda la tecnología que ellos brindaron al Pentágono, aparte de que ellos fueron los que se quedaron con esta tecnología y empezaron a trabajar para hacer desde armamento hasta sistemas computacionales, empezar a crear vehículos
con diferentes tipos de energía, pues se dice que estos seres en realidad no todos fallecieron, que en realidad estos seres seguían en contacto con las mismas bases militares en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y que ellos tienen, pues, no sé, inclusive gente inmiscuida en el ejército, ¿no? Alguna vez yo vi una serie, yo creo que está por ahí de los 80s, finales de los 70s, yo estaba muy, muy chiquita, donde los seres extraterrestres, que eran como una raza así medio extraña, como reptiloide, convivía con los seres humanos, inclusive tenían hasta familias y todo, y se sabía que era como una especie de vecinos diferentes, ¿no? Y se sabía como que ellos pertenecían a otro planeta, ¿no? Pero socialmente estaban adaptados a la comunidad de ese lugar, por decirlo así. Hasta los vecinos los visitaban y todo, ellos convivían con ellos, pero de una manera así súper normal. Y recordando toda esta cuestión de que de pronto ciertas razas se dice que aún conviven como con ciertos militares o ciertos rangos militares, pues no sé, o sea, a mí me da como mucha duda, ¿no? Y también se habla mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y el intervencionismo que tuvo la raza de los grises con, pues, el ejército alemán, ¿no? Sí. También se habla mucho de la teoría de conspiración más grande, que inclusive la retoma American Horror History, Double Future, específicamente la historia de Death Valley, Valle de la Muerte. Esta teoría de conspiración que dice que toda la tecnología que tenemos, iPhones, tabletas, inclusive la computadora con la que estamos transmitiendo este programa, estos micrófonos, realmente es tecnología alienígena que nos fue brindada por un trato, supuestamente, después de Incident in Roswell, que supuestamente hay un trato de intercambio de experimentación humana con creación de armamento. Obviamente lo que tomamos con pincitas porque, reitero, es como la teoría más famosa dentro del universo conspiranoico, y tan es así que gracias a eso se creó el cliché de ponerse gorritos de aluminio como en señales para que no te puedan leer la mente. Es que creen que está bien extraño. O sea, yo alguna vez cuando llegué a ver la película de Señales, es una película en donde tal vez muy raras veces ves a los extraterrestres, no salir, a los alienígenas. Pero es una película que no sé si a ustedes les ha pasado, pero tiene como algo raro en la película. Como la vibra, ¿no? Estas películas que aunque no ocurra algo realmente, siente mucho esto de la energía que transmite al momento de ser grabada, ¿no? Sí. Hablaba mucho con mi director de foto, para quienes sepan o no sepan, soy director de cine, tengo un director de foto con quien trabajo comúnmente. Hablábamos acerca de la energía a través del video y de la fotografía, y a pesar de que es una persona que es muy atea y no creyente en este tipo de cosas, sostiene que la energía sí se puede transportar por medio de la captación de imagen. Entonces todo esto que dices de que la sensación que te transmite y demás, pues puede ser posible. O sea, si cuando está grabando el crew tiene miedo, ese miedo sí transmite en el resultado final de dicho proyecto. Eso también lo puedes experimentar en la película El Cuarto Contacto con Mila Jovovich. También esa película también está súper espeluznante. La verdad es que esa película es de las pocas que a mí me da como cosita. Esa, la de Señales, que también pareciera una película así como que también me da como cosita. Y hay otra película que es de los años 90. Ay, ahorita que recuerde el nombre se las voy a decir, ¿no? Que también es donde están haciendo como una cirugía, que están los alienígenas, como ver los de raza gris, pero como están haciendo como una operación. ¿No es cuando secuestraron al ¿cómo se llama? ¿Al leñador? Ajá. Que incendian un bosque, ¿no? Sí, justo es esa película. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí de cuál habla. Sí, que mucha gente se súper traumó porque empezó a ver cómo estos seres operaban a este personaje, y a muchos pues les causó pues bastantes pesadillas, y fue así como rara la sensación. Fíjate que yo no sé si en alguna ocasión les llegué a contar, creo que sí. Ahorita me estoy acordando de una alumna que yo tenía, que se llama vamos a ponerle una alumna. No, sí que ponerle nombre temporal. Vamos a ponerle Mía. Vamos a ponerle Mía. Mía, va. Ok. Bueno, tenía una alumna que se llamaba X, ¿no? Mía. Ajá. Mía era mi alumna de teatro. Esto lo decimos porque sí tiene un apellido fuerte. Sí, entonces, bueno, ella era una alumna de teatro que era una niña que era como muy ocurrente, ¿no? Tenía como mucha imaginación, pero también contaba cosas muy, muy reales y muy random de repente. Entonces ella también tenía un humor bien ácido. Entonces ella alguna vez nos contó que su abuelita de repente no quería ponerse el aparato auditivo. O sea, su abuelita ya era una persona de edad ya avanzada que
que ya no escuchaba bien. Y estamos hablando de una persona de casi 80, 90 años, o sea, no 60, no, 80, 90. Sí, y que de pronto no escuchaba porque pues no quería ponerse el aparato. O sea, ya le habían comprado un aparato auditivo, pero la señora se negaba a escuchar con el aparato, ¿no? Y le decían, ¿qué por qué no te pones el aparato? Y es que ella decía que no y que no. Y que una vez le dijo, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me hablan unos seres a través del aparato, ¿no? Entonces era así como que, ay caray, sí, es que me hablan unos seres a través del aparato. Y la verdad es que a mí me da mucho coraje luego porque me hablan y me hablan y me hablan, ¿no? Y todos decían, no, pues es que es como la edad, ¿no? De que sí, alguna cuestión es alucinación, senil, o qué sé yo, que ya es grande y como que pues ya se le va la onda, ¿no? Y decía, no, es que de verdad, si ustedes me ponen el aparato, a mí me hablan, pero saben que estos seres dicen que son de otro planeta. Ay. O sea, son seres que vienen de otro planeta y que de repente nos visitan, pero claro, pues no se comunican con todos y a mí me hablan a través del aparato, ¿no? Y que le decía esta pequeña que le decía, ¿y cómo son esos seres, no? Y que decía ella, pues, ¿has visto la película así esa donde salen como con unos gorritos que se ponen como de aluminio, como de bolsa de papel? La película de Señales, ¿no? Ajá. Y que decía, es que así hay que ponernos unos gorritos mejor, porque yo digo que si me ponen esos gorritos, yo ya no los voy a escuchar por el aparato, ¿no? Y que fue muy raro eso que dijera eso, ¿no? Que se expresara eso y que decía, no, es que sí son de otro planeta. Ellos vienen de otro planeta y me hablan a través del aparato. Entonces fue como rara esa historia, ¿no? Que nos Pero contó. también se comprobó por su psiquiatra y psicóloga que al menos dentro de su percepción de ella no estaba mintiendo. No. O sea, a lo que vamos es que lo que diga sea verídico, se parabola, ¿no? Pero ella a sí misma, la haya visto en una película, lo haya escuchado, no estaba mintiendo. Uh-huh. O sea, esa información, quién sabe dónde la obtuvo, pero no estaba mal de la cholla. Sí, sí, exactamente, no estaba como mal de la cabeza, entonces pues fue como raro, ¿no? Y pues sí, o sea, así como esa historia, pues hay varias, ¿no? Que de repente decimos, ay caray, ¿cómo es que se comunican o por qué? O así, ¿no? Claro, yo recuerdo que alguna vez en la primaria tuve un avistamiento ovni muy particular, porque pues la mayoría de mis compañeros lo vieron del otro lado del patio principal y en ese momento creían que era un dron. Estamos hablando del año 2014-2013 y hubo un video por ahí que circuló de muy baja resolución donde todo el mundo estaba gritando y ni siquiera los maestros supieron explicarnos qué fue lo que vimos aquella mañana. Estamos hablando de entre las 10 y las 12 del día aproximadamente, patio escolar, una escuela a tiempo completo y imagínense, ¿no? En pleno receso. Era extraño. Yo tengo recuerdos muy poco claros de ese avistamiento. Tenía como antenitas alrededor, esta cosa era como esférica, como si fuera un disco, pero tenía como antenitas y las puntas tenía como bolitas moradas, tenía sus foquitos y brillaba mucho, como si fuera una especie de agujero negro, porque veías como el cielo se distorsionaba cerca del objeto, pero no sabía si era chiquito o genuinamente era por la distancia en la que se encontraba, porque estaba como muy lejos pero al mismo tiempo como muy cerca y sepa la pegada que estaba haciendo, que hacía por mi escuela, pero pues ahí estaba haciendo muy a la vista. Y pues reitero, era una época en la que 2003 o 2014 como que los drones acá, al menos de forma pública y demás, no eran muy comunes. Tampoco era una zona residencial como para que alguien de cierta adquisición económica comprara un aparato con esas cualidades. Pero lo que más me resultó extraño era el humo que sacaba por la parte de abajo y que distorsionaba el cielo. Eso se me quedó muy, muy, muy grabado y que jamás encontramos una explicación real o satisfactoria dicho. Y que lo vieron varios niños, ¿no? Sí, lo vimos muchos también en la mayoría de la escuela y pues los maestros no supieron qué decir más que no mencionáramos nada a los papás porque tenían miedo de que no saber explicar qué fue lo que sucedió en sí. Y se quedó nada más ahí como un tema así como que fue algo de niños y ya. Ajá. No pasó a mayores, ¿no? Sí, totalmente. Qué extraño. Sí, pero bueno, vamos a nuestra primer pausa de esta noche porque al regresar ya tenemos a un invitado que tiene una anécdota que contar.
soliciting on his compound roads, the reading peace and lonesome nothing low. In morning well beating up a glass way, all walking body check with the same host to the opposite services. Exploitation of his body is work. For the peaceable bonfire breaks up off his nerve, and he lays suffices his eye. Y bueno, ya estamos de regreso y ahorita tenemos a un testigo que la verdad es que nos va a contar algo que le tocó vivir en esta semana, algo impresionante referente al tema del que estamos hablando. Y pues bueno, él nos va a narrar su experiencia. Quiero que lo escuchen de viva voz. Para todos esos incrédulos que de pronto dicen, ¿existirá, no existirá? ¿Será real, no será real? Pues es una incógnita que ni siquiera nosotros sabemos si es real o no, pero pues vamos a tener a alguien que nos va a estar contando su experiencia de viva voz. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, Julio Sánchez. ¿Qué nos puedes contar esta noche? Pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues fue una experiencia curiosa, ¿no? O sea, yo no me considero una persona escéptica de, pues como esta parte de que pueda existir vida en otra parte del universo, pues porque al final de cuentas dudo mucho que fuéramos la única casualidad que logró llegar como a ese avance tecnológico, ¿no? Pienso. Ok. Pero pues sí, no, o sea, solo como que al menos a mí nunca me había tocado ver algo tal cual. ¿Podrías describirnos esa situación? Pues justo, o sea, literal el tema está fresquito de ayer, bueno, de hace unas horas, que yo estaba en el depa de una de mis amigas y estábamos en su balconcito fumando y platicando. Yo estaba de espaldas y en eso de repente pues nada más veo las reacciones de dos de mis amigas así como muy impactadas, pero ajá, o sea, es como ajá, sí, así de muy impactadas, para la vez como de que no es, como que no creen lo que están viendo. Entonces yo como que entre no saber reaccionar, o sea, como que mi reacción fue intentar levantarme para voltear a ver, pero perfectamente sí lo puedo haber volteado. Y pues por eso no pude ver como lo primero que ellas lograron ver, que me empiezan a decir que justo más cerca de donde estábamos, se vio como una, digámoslo así, como una tipo perla. Uh-huh. Y esta de repente así solo se iluminó, pero como cambiando de color. Pero o sea, un color no, o sea, no de que como básico, ¿sabes? Como en los equipos de, no sé, de drones o de aviones, sus poquitos típicos, ¿no? El rojo o el verde. O sea, era un verde, pero como un verde esmeralda, así muy intenso. Ok. Y lo que dicen mis amigas es así en esos microsegundos que yo creo que fueron apenas 10, de repente así solo como que se encogió y se desapareció.
Ok. O sea, ni siquiera fue como que ocurriera un desplazamiento o algo para decir, no, pues tal vez fue un cometa, algo. Y aparte, pues lo que me comentaban era que se veía con mucha luz, pero no como las típicas luces que cuando las ves como que hasta te llegan a cegar o como que emiten ese resplandor. O sea, era como una luz comprimida. No sé si me explico. ¿Como si fuera algo biológico o sí como tal una nave? Pues es, ajá, digamos, o sea, de que sé que suena así tal cual como de, pues no sé, como este vocabulario tal vez de gente conspiranoica de que, pues algo que nunca has visto, o sea, que dices, no hay manera que esto lo puedas ver naturalmente. Ujú. Y pues ya de ahí como que yo al principio no les creí como que hasta pensé que me lo estaban haciendo de a broma, Ujú. pero ajá, como que dije, no, pues me están bromeando, no sé. Y ya a los minutos de repente dice, ajá, de que dice una de mis amigas de que vean, o sea, de que más lejos se empezaron a ver una luz también en el cielo. Y pues ya la empecé a ver yo y era muy tenue al inicio, o sea, era una cosita de nada. De hecho, tuve yo que ir por mis lentes porque no alcanzaba a ver nada. Ujú. Y ya ahí fue cuando la capté y casi enseguida apenas lo capté a ver, se quitó. Eh, y como que por un momento pensé, pues no sé, tal vez si es como un reflector, algún láser, yo qué sé, ¿no? Ujú. Pero estamos de acuerdo que los láseres, número uno, pues no tienen tanto alcance. Ujú. Ujú. Número dos, que pues el color era muy particular, o sea, pues lo han visto como una luz así tal cual de un verde esmeralda. O bueno, ya a lo lejos se veía más atenuada entre las nubes, que se veía como un verde menta. Y pues pensé que iba a ser algo solo como que de ese momento, pero yo creo que estuvimos ahí fácil una media hora en el que veíamos cómo esa luz aparecía y desaparecía en momentos. Y pues ya ahí fue cuando dije, no, o sea, no hay manera en la que esto sea algo de aquí, porque digamos, o sea, de primero ser como una luz como emitida como por una esfera, digámoslo así, de repente se empezaba a hacer como delgada, hasta hacerse como una línea, y de ahí esa luz, digamos, el movimiento que yo como que asocié era como el de un gusano de que se contraía y luego subía, o sea, no era una luz que iba bajando, sino que iba subiendo, pero de poco a poco. Ok. Y al par había momentos en los que se quedaba como que quieta la línea y de repente se partía así en dos, o sea, se empezaba como a desvanecer de en medio y se quedaban los dos puntos de luz fijos y de repente desaparecían y así empezaba a volver a aparecer. Y así estuvimos, pues yo creo que media hora en el que estamos así que no, que sí nos curioso que las cámaras de pues nuestros teléfonos en los videos que grabamos, pero pues en persona era de un color así verde menta y ya al final fue cuando esta luz empezó a ser como un tanto más intensa como en ciertas partes, Ujú. que sí se veía ya de nuevo como esmeraldas y tal cual. Y pues yo todavía en ese momento estaba así muy crédulo o incrédulo más bien Ujú. de no, chance si es una luz de una máquina, de un reflector o algo. Y hubo un momento en el que más pegado al suelo se vio como una luz así abierta como si fuera de un tipo cono. Eso sí se vio como de un reflector. Que dije, Ujú. ay, mira, o sea, ese sí es un reflector. Y en eso yo volteé a ver más para arriba y sobre ese mismo, o sea, sobre esa misma luz se había proyectado otra forma de esfera que se veía todavía más grande y más intensa. Y de ahí la primera que se empezó a apagar fue como la de en medio y esa esfera así lo mismo, igual así, te comprimía así de repente como si fuera una grieta, o sea, yo decía, parece como si fuera una grieta, ¿no? Ujú. Y lo mismo, o sea, se volvió así a partir en dos y ya de ahí se desaparecieron. O sea, pero ya esas eran las que se veían más como fuertes En brillo. como en brillo. Y pues también como que hubo un momento en el que dije, en donde vive mi amiga, es una parte de la ciudad donde sí se alcanzan a ver las estrellas Si y no aún es, así pues las tapaban. si no es Y de ahí como indiscreción, que pensando,
Dime. Si no es indiscreción, ¿en qué parte? O sea, no debe ser que seas detallado, pero más o menos en qué parte de la ciudad estamos hablando. Pues era como cerca de Mixcoac. Ujú. Y pues, o sea, sí, se alcanzaban a ver otras estrellas, digo, muy tenues, pero pues sí se alcanzaban a apreciar. Y pues o sea, fue un momento en el que yo dije, incluso a veces cuando está nublado, o sea, las mismas nubes tapan el sol. Ujú. O sea, como que dije, ¿cómo es que hay una luz que es todavía más potente que incluso el mismo sol para alcanzar a atravesarlo? ¿Qué digo? Era de noche, ¿no? Puede que también sea parte de lo mismo, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que se vea como que sí dije, no, no hay manera, o sea, no hay ni siquiera yo creo que una linterna que logra atravesar todo eso y que para empezar haga dos movimientos de luz, porque, o sea, ¿cómo explica? O sea, si dijéramos, que era solo una línea de luz, pues, pues era un proyector o algo, ¿no? Pero era algo Ujú. que de repente se dividía en dos, o sea, como si estuviera haciendo mitosis, pongámoslo así. O sea, no hay manera en que algo natural o algo robótico haga eso. Sí. ¿Y cómo era o sea, cómo percibían ustedes su energía? O sea, lo que me refiero es, ¿qué sentían ustedes al estar viendo esto? O sea, ¿cómo percibían como su estado de ánimo, por decirlo así? ¿Tenían miedo? ¿Se sentían adormilados, con sueño, con duda? ¿Cómo se sentían? Pues diría que como muy eufóricos, como también pues obvio muy impresionados de que no nos creíamos lo que estábamos viendo. Y pues sí, o sea, estábamos así como muy impresionados, un tanto exaltados de que estás viendo lo que yo estoy viendo, y pues incluso en lo que estábamos grabando, estábamos así como de que están viendo esto, o sea, de que pues describiendo así como el movimiento que iba haciendo para ver si todos veíamos lo mismo, ¿sabes? Ok. Y hubo un momento en el que una amiga dijo de que hay como que siento que la luz, yo creo que no, pues como que no nos genera algo de miedo, pero siento que si fuera una luz roja o alguna luz de otro color, en específico de roja, sí, en una de esas yo creo que sí me espantaría y como que dije, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, imagínate así una luz roja o hasta como que pienso un amarillo intenso o así, ¿no? Ujú. Ok. Como que sí, ese color, bueno, al menos de lo que yo sé de teoría del color, pues sé que es un color hasta relajante, ¿no? Sí, podríamos decir que hasta un poco hipnótico, si tú quieres decirlo, ¿no? O sea, Sí, o sea, de hecho ajá. era bastante hipnótico. O sea, imagínense ver el cielo oscuro, así tal cual, y de repente ver una luz de un color así verde esmeralda y que ya cuando se hacía más intensa, como en las partes del medio se hacía como, digo, perdón, verde menta y en las partes donde brillaba como con más intensidad se veía como el verde esmeralda y pues que la luz difuminada se hacía como un verde menta. O sea, y verlo de noche, o sea, sí es como, no, o sea, no hay manera en el que no le puedas o en el que no capte tu atención, ¿sabes? ¿Algún sonido que escucharan, algo que sintieran en cuestión como de... Es que, bueno, muchas veces las personas que llegan a tener como este tipo de experiencias perciben como ciertos sonidos, cierta como ruido, pero digamos que es más a nivel auditivo personal. O sea, como si fuera una especie de turbina, por decirlo así. Ujú. Pues no escuchamos nada porque la verdad es que era también eso, o sea, no era algo que estaba cerca, o sea, era algo que estaba a muchísima distancia, o sea, entonces yo creo que también por eso como no percibir algún sonido porque sí era algo que estaba muy lejano, también por eso se nos hizo más impresionante porque sí fue así como de que ve a qué distancia está y lo alcanzamos a ver. No, y Y sobre más todo, la distancia en la que estaba en el cielo, ¿sabes? O sea, no era algo que estaba muy pegado así pues sí, como a la tierra, era algo que se veía así a una gran distancia. y sobre todo esto que comentas de la distancia, el brillo, ¿no? La potencia y a qué distancia, ¿no? Es como, dices, bueno, Justo. la lógica dice, si estás a distancia no debería brillar tanto. Fíjate que ahorita que te escucho hablar y describir este objeto,
muchas personas que han tenido como experiencias con este tipo como de, digamos, de avistamiento, porque no siempre son iguales, lo describen como si fuera una especie de portal interdimensional en el cielo, como si se abriera, digamos, hacia otra realidad, justo así como Sí, lo hubo un describen. momento en el que su movimiento sí como que se me hizo así de que siento que es como si estuviéramos viendo una grieta, ¿no? Como, pues sí, ¿no? Como se ve en las series, porque sí se Sí. veía así como una grieta. Y pues como que dije, ay, ¿será que de repente esa grieta va a explotar y se va a hacer todo así de ese color? Como que yo pensaba eso, pues, ajá, como que un pensamiento que pues me reservé para mí. Ok, sí, muy, muy Steven Universe, muy de películas y series de aliens, ¿no? Pues sí, un poco, supongo. Casi no veo de ese tipo, pero como que dije, ay, no sé, esto se ve muy... Ajá, o sea, también pues diría que pues a mí sí se me hizo como que muy bonito de ver. Ok. Sí, a mí esto que mencionas del cono hasta abajo, hasta me recuerda un poquito cuando en las películas abducen a los personajes, que se ve como una estela de luz tipo piramidal, o sí, como un conito. Eh, pero sí, lo que mencionas que se veía más hacia la parte superior en el cielo, sí, sí recuerda mucho a una grieta o un portal. Sí. Ok. ¿Tus compañeras o amigas llegaron a comentarte algo más? Aparte de lo que tú viviste en carne propia, que dijeras, bueno, es que se percataron de esto otro o demás. Pues lo que te comenté al inicio, o sea, antes de que empezara esa parte, dos de mis amigas sí vieron esa luz más cerca, o sea, muchísimo más cerca de nosotros. Y pues aparte, una de mis amigas sí, o sea, una de mis amigas vio justo en el momento ya cuando lo que describió una amiga como una perla, que era como color verde, pero mi amiga vio cómo esa perla primero llegó, o sea, porque sí me dice mi amiga que vio cómo llegó así desplazándose, se frenó así en seco, tan cual como se ve en las series, ¿no? De que un movimiento como que muy rápido, pero a la vez muy controlado, Ujú. y ver como de repente así, incluso esto sí me lo describió mi amiga, que ya como que lo asoció todo este movimiento cuando empezó a cambiar de color, como como este logo que tenía los Sony Ericsson, que eran como gotitas verdes, Ujú. y que ella lo asoció así de que parece así como de esas como esa publicidad de pues de los 2000 pongamos, que era de esa época de teléfono. Ujú. O sea que aquí de repente es una perla como grisácea, no sé, platinada, de repente así envolverse en verde por completo. Un tanto líquido, ¿no? Mm, pues sí, ajá, sí, justo. Ok. Y pues como que a mí sí se me hace muy particular el hecho de que digan que era algo muy brillante, pero algo que no estaba emitiendo como un destello, ¿sí me explico? Pues sí, ¿no? Como un foco de que lo ves hasta te ciega o pues sí, no, o sea, si no, pues sí, tal cual, o sea, ver algo luminoso, pero que no está emitiendo la luz, o sea, solo como que esa luz se comprime. Ok. En un principio, cuando vi este video en tus historias, que de hecho vamos a republicar una vez salga este programa en streaming, si nos das permiso, lo que yo percibí me dio una impresión más que se trataba de alguna especie de nave nodriza. Pero dije, prefiero escuchar testimonio de viva voz para confirmar si hubo algo en particular que reafirmar esta información. Pero ahorita que lo escribes, creo que no se trata de dicha situación, sino si es más algo como una especie de portal, Sí. que quizá a lo mejor sí salió algo, pero ustedes no lo percibieron O a lo mejor les tocó percibirlo, pero a cuando ya se iba. velocidad más, o sea, más elevada, ¿no? Porque pues se ha hablado mucho últimamente de la apertura de portales, desde estar fallas en la Matrix, juegos en la realidad extraños, o sea, es como raro, ¿no? La forma en cómo lo describe y sobre todo los colores y el tipo de movimientos, ¿no? Que hacía.
Por eso es que se escucha como impresionante, porque las naves nodrizas justo no tienen ese movimiento, es distinto. Entonces, posiblemente, como dice Isaac, se abrió como un vórtice y de ahí como que pues salió algo, ¿no? Pudo haber sido un objeto o dos objetos, pero pues les tocó a ustedes como percibirlo justo en el momento. Sí, bueno, yo la verdad no tengo tanto conocimiento de eso, o sea, en cuanto a cómo se muevan o así experiencias de otras personas. Pero pues sí, no, o sea, de hecho al inicio yo como que asocié movimiento así, antes de que empezara a verse ya bien como lo que les decía, como un gusano así como moviéndose hacia arriba. Ujú. Lo que yo veía, porque mientras hacía eso, a la vez se iba apagando. O sea, como que iba perdiendo intensidad y de repente volvía a aparecer como la línea y de repente esa línea, pues lo que les digo, se hacía como más circular. Pero antes de eso yo como que lo que pensé incluso de que no es algo natural tampoco, porque pues mientras iba apagando, la luz pues iba perdiendo así como, o sea, de tan intensa hasta arriba iba perdiendo intensidad mientras iba bajando. Entonces, pues estamos de acuerdo que, qué cosa, pues si no tecnológica puede hacer eso, ¿no? O sea, cómo la luz te puede ir apagando así, ¿no? Como si fueran poquitos así, ¿no? Ujú. O sea, y luego aparte de manera, pues, ascendente. No, y sincronizada, ¿no? Como lo platicas, muy, muy robotizado todo. Sí, Ok, sí, y para que dijeras, es que es una pantalla LED que estaba ahí a lo lejos. sí, no, o sea, aparte te digo, ni siquiera era que estaba pegado así al suelo que pues alcanzáramos a ver no sé, como el horizonte y ver que estaba pegado al suelo. O sea, era el que estaba muchísimo más arriba. No, pues sí, está como muy interesante la forma en cómo lo estás platicando, porque pueden ser varias opciones, puede ser una nave nodriza, puede ser un portal hacia otra dimensión, puede ser un fallo en la Matrix, no lo sé. Es que últimamente se ha dado también mucho eso del fenómeno de falla en la Matrix, que de repente aparece como esa pequeña, es como si fuera una apertura, como una grieta en el cielo. Sí, sí, o sea, de hecho, o sea, yo sí hice esa broma de que dije, ay, ¿quién se equivocó al programar la Matrix ahorita? Sí, Sí, justo. sí, sí, sí. ¿A quién van a regañar por este error? Por eso te comentaba que cómo se sentían ustedes en cuestión de, o sea, si a lo mejor sentían tristeza, tú comentas que euforia, si sentían, no sé, bajos de energía, porque muchas veces las personas que llegan a tener una manifestación de este tipo, llegan a tener como, pues, algunas reacciones físicas, ¿no? Desde soñar, miedo, un poco de paranoia, un poco de, no sé, de pronto ansiedad, porque justo son como fenómenos que, pues, son impactantes al cerebro, ¿no? O a la energía misma que nos rodea. Por eso yo te preguntaba que cómo te sentías, porque hay personas que incluso hasta han comentado que llegan a tener pesadillas a raíz de estos mismos avistamientos. Pues tengo una amiga que ella es una persona muy sensible y sí me comentó así de que esa era para ella como la tercera ocasión en la que veía algo así. Y sí me dijo de que estoy contenta que puedo ver esto con ustedes, pero a la vez sí Ok, contactada. como muy impactada. O sea, siento que ella era como la más impactada de todas. Ok, gracias a esta información que nos acabas de brindar, ya te tenemos otra lectura. A lo mejor nosotros no somos expertos así full del fenómeno ovni, pero tenemos conocimiento, pues digamos que un poquito más avanzado que la gente común en ese sentido. Y pues te daremos la noticia de que tu amiga, la que te comentó esto, es una persona contactada dentro de lo que se denomina a toda esta gente que creemos en el fenómeno ovni. Muy probablemente se trate de alguien que está siendo preparada para algo más, que no te podríamos decir así de que va a ser esto, va a ser lo otro, porque no lo sabemos, pero sí sabemos que tienen un objetivo muy particular para con ella. Sí. Ok. De hecho, incluso de ahí, pues platicando ya como de experiencias, yo con esas amigas tuve un viaje a Puerto Uh-huh.
a finales de año. Claro. Y de hecho ya también vieron así como una luz antes de que saliéramos como a un lugar. Entonces, pues sí, no, pero esa luz ya cercana, o sea, una luz de que al lado de ellas, literal. Sí, Sí, literal, cuando hay avistamientos de este tipo, siempre necesitan a un contactado. Y el contactado lleva de 1 a 2 experiencias con el fenómeno. Entonces, realmente estaban. Es curioso, pero este tipo de seres no se deja ver por todos. cualquier mundo. Entonces, ellos deciden a quién escogen, cómo y en qué momento, ¿no? ¿Por qué? Entonces, posiblemente, pues, si tu amiga sea la contactada justo por los avistamientos que ha tenido, y pues tal vez esta vez sí, como ya dice, lo quise compartir, o qué bueno que estuvieron, pues para que se dieran cuenta, ¿no? Que esto es real. Casi, espero no sonar mal, casi como diciéndoles, por si me llega a pasar algo, ustedes ya saben por dónde empezar sus sospechas. Ay, no me digas eso. Sí, es que ya ha pasado en diferentes ocasiones y pues hay gente que hasta la fecha no ha aparecido después de un fenómeno similar. O muchas veces solamente se comunican con ellos a través de sueños, o como comentaba Isaac, ¿no? A veces les quieren dar como información de cierto tipo. Privilegiada. Pues, y son los contactados. Digo, tampoco hay que ser tan catastróficos como para decir, no, ya, ¿no? Ya, O sea, ya mañana se los no, llevan. justo ellos saben cómo comunicarse y en qué momento, ¿no? Y no necesariamente son como para desaparecerlos, ¿no? Simplemente es porque hay personas que tienen el rango de percepción mucho más abierto, y por eso es que pues son más susceptibles a ese tipo de información. Y tal vez ahora sí, como que por lo mismo de que estaban juntos y demás, pues ya les tocó a ustedes como que presenciar, ¿no? El mensaje en particular que a lo mejor tenían para ellos específicamente. Ujú. Ay, pues no sé. Digo, en cuanto a lo que dijiste de que pudiera desaparecer, pues digo, no es como que estemos en un país muy tranquilo como para decir, ay, sí, se la llevan los ovnis. Estamos en un país donde las desapariciones forzadas pues están a la orden del día, ¿no? Entonces espero que no se la lleven, ¿no? Porque pues aquí nunca se sabe, ¿verdad? No creo que pase, la verdad. Esperemos que no. No creo que pase, más bien esto es que es dependiendo, ¿no? Muchas veces te digo, ellos buscan como el tiempo de comunicación, y no siempre es como llevándolos, sino que a veces también es dándoles un mensaje, ¿no? Acerca de, pues, a qué vienen, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ustedes también son privilegiados del mismo mental. Exacto. Ok. Y bueno, agradecemos tu testimonio y espero nos des la oportunidad de compartir el video obtenido recientemente para difundir esta información tan interesante. Así es, muchísimas gracias por este testimonio, y pues bienvenido a nuestro programa de Dimensiones, que siempre tenemos temas interesantes y pues cosas de miedo. Cosas de miedo y cosas misteriosas, pero siempre desde la óptica de la investigación. O sea, siempre cuando vamos a hablar de algo, siempre es con información que analizamos previamente y que con responsabilidad, como siempre les he dicho, pues ustedes tienen la mejor opción, pero siempre investiguen, ¿no? Claro. Y bueno, también pueden escuchar a Julio en uno de mis programas que ya está en streaming, de Cinéfilo en Acción, donde estuvimos hablando de otras cositas, de Steven Universe y demás. Pero pues aquí le tocó darnos este testimonio. Ay, pues qué chistoso. Pero pues te agradezco mucho pues por el espacio, ¿no? O sea, no me imaginé que tener que contar esto como en, pues no en un espacio así, pues se les agradece, la verdad. Nunca esperaste tener que dar un testimonio de este tipo. No, creo que nadie. Nunca creí genuinamente que fuera a ser una persona que me tocara ver algo así. Sí, justo, uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya formas parte como de toda esta evidencia. Y pues que realmente yo creo que no, yo siento que no estamos solos en este universo, que hay muchísimas razas, hay muchísimas cuestiones que hay que investigar todavía, y hoy en día que ya pues el Pentágono y Estados Unidos ya aceptó que existe la evidencia alien, pues con mucho más bases para analizar. Pues lo que les decía, ¿no? O sea, yo creo que sería
demasiado improbable que fuéramos la única vida, pues pongamos inteligente, que en realidad pues a mí esa palabra no me gusta mucho porque pues en este mismo planeta hay otras vidas, yo creo que hasta más inteligentes, pero que pues nosotros somos una vida que autodestruye incluso, ¿no? Ujú. Pero pues el hecho de pensar que somos la única mota de polvo en el universo que logró concretar una vida así, pues yo creo que es muy poco probable realmente. Y hasta egoísta, ¿no? Ujú. Ok. Pues igual, por si gustan más información de todo esto, también en seguirnos nosotros de manera personal y pues también si quieren contactar a Julio y preguntarle otra cosa que no hayamos preguntado esta noche, pues creo que están en la disponibilidad de hacerlo. Claro, siempre con el debido respeto y tampoco tratando de acosar a Julio, ¿no? Así es. Y pues muchísimas gracias, Julio, por tu testimonio y por estar esta noche en nuestro programa. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, este testimonio que escuchamos, bastante interesante. A mí me deja con más dudas que respuestas. Pero bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado de este programa, que igual también si tienen algún testimonio o algo que contarnos, anécdota, el espacio es abierto para ustedes. Saben que estos micrófonos son suyos. Siempre y cuando tengan algo interesante que aportar a este programa, sean bienvenidos. Y bueno, yo quiero darles las gracias. Espero que tengan un excelente fin de semana. No tomen mucho, relájense y nada, los quiero un montón. Sigan nuestras redes sociales. Acuérdense que aparezco como EdFL en Instagram, TikTok, en Facebook, y sigan la página de Dimensiones Podcast y en Amazon, Spotify y en todas las redes, ¿vale? Y gracias, Isaac, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti y también gracias a Julio que nos dio este testimonio, que de hecho se pasa es su mejor amigo y es muy curioso porque él no cree en estas cosas, por eso estaba como muy choqueado de no creía. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Porque nunca pensó que iba a acabar en un programa. Digo, no lo desmerita, ¿verdad? Pero no es como algo que él veía cercano, ¿no? Pero eso es para que ustedes vean que pues todo puede pasar en esta vida. Sí. Y de hecho, el programa que les mencioné hace un rato, que estaba Julio en el micrófono, de Steven Universe, él mencionaba que le gusta el programa porque le gustaría creer en un mundo donde lo mágico y lo esotérico pudiera ser real, aunque él es consciente de que eso no existe. Y miren nada más, la evolución del micrófono. Nunca sabemos cuándo va a saltar el conejo. Esa analogía no me gustó. Entonces, pues bueno, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Special effects by lunatic and drinks. The graveyard scene. The golden years. She's in parties. It's in the can. She's in parties. It's in the can. Heads under silent wigs. All guys tumble on the cutting room floor. Look like spawn on the cutting room door. She's in the parties. It's in the can. She's in the parties. It's in the can. Lying lies in the rain. Special effects by lunatic and drinks. Freeze frame screen kills, hot head guys. A power is meant
awaiting her reaction. She's been partying. It's in the can. She's been partying. It's in